La patrulla es muy sencillo. Normalmente determina que hay Bueno, primero una explicamos un zona. poco que la patrulla es un tipo de misión. Lo que vamos a hacer hoy es dos tipos de misiones que no son las habituales. Las misiones suelen ser una misión en la que tú atacas, eres el atacante, otra misión puede ser defensiva, lo detallaremos, luego entraremos en profundidad. Y vamos a empezar por el tercer tipo, que es el más extraño de los tres, que es una patrulla, ¿vale? Y ahora sí, explica qué es una patrulla. Cuéntanos. Perdón. La patrulla básicamente es un paseo por el mapa. No tiene mucho más historia. Tienes un punto de salida, que normalmente es el Staging Area. Determinan uno o más objetivos como objetivos de misión, o sea, los hay como objetivo 1 y objetivo 2, pero en ningún caso ni la ruta ni los objetivos tienen que ser conquistados. O sea, sencillamente se trata de determinar que entre la staging area, por ejemplo, pongamos que entre la staging area, ida y vuelta. Ojo, un momento. ¿Le escucháis bien vosotros, por favor? Yo le escucho muy bajo. No sé si es algo mío o... Yo le escucho Yo bien, ¿eh? no, Yo le escucho perfecto, como siempre. Vale, pues entonces es cosa mía. Nada, sigue, perdona, ¿eh? nada, perdonadísimo. Vale, dale. Entonces se determina una ruta con los puntos de ruta. Estas Eh, estos puntos de ruta, Juanjo, ¿vienen determinados o los puedes determinar tú? a priori normalmente los puedes determinar tú, Ujú. ¿vale? Entonces normalmente las condiciones de la patrulla son que tienes un punto de salida, un objetivo de llegada, una ruta que habitualmente determinas tú y que la ejecuta solamente un pelotón de la compañía, solo uno. Ujú. Y, por ejemplo, como en Normandía, la, 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 la campaña no, la misión hay que repetirla por cada uno de los pelotones. Es decir, que una patrulla a veces la ejecuta un solo pelotón, pero se ha de ejecutar 3 veces consecutivas con cada uno de los pelotones. No en todas, hay algunas en que lo haces solamente con uno o con dos o con todos, pero no con todos a la vez, sino cada vez un pelotón. Ujú. Y otra cosa es que son las únicas misiones que entre comillas, te permiten en el modo de supervivencia que no superes. Eh, si no las superas no pasa absolutamente nada, puedes seguir con la misión, digo, con la campaña sin ningún problema. Entonces, básicamente lo que no tienes que controlar ni limpiar las cartas, es decir, que si tú estás aquí, tú aquí tienes, bueno, no lo vamos a hacer con estos dos señores, por ejemplo, que no sé si son muy adecuados. Eh, Bueno, no son, sí, vale, son perfectamente válidos. O sea, si con estos dos señores y aquí, por ejemplo, tuviésemos un alemán, mi objetivo no es acabar con el alemán, mi objetivo es seguir. O sea, no tengo por qué quedarme aquí, me vengo aquí y sigo la misión, Mm. olvidándome de que ahí he dejado a un señor, no me importa. O sea, no se trata de limpiar cartas, no se trata de eliminar enemigos, se trata de cumplir salgo de aquí, cumplo el punto 1, el punto 2, llego al Sí, objetivo, el exacto. punto 3, el punto 4 Punto y 2, punto vuelvo, 3 y punto punto 4. 4 y vuelvo al área de salida habitualmente, o puede ser otra área determinada por el escenario. Pero no se trata de conquistar territorio, ni limpiar cartas, ni dejarlas todas completamente limpias. Hombre, si las limpias, mejor para ti, porque no vas a tener ningún problema a la vuelta ni a la ida, porque no te van a estar disparando. Vale. Pero en principio no es uno de los objetivos de la misión. El Vale, objetivo de la misión es dudas. hacerte un paseo. Vale, el paseo que detallas en el juego te especifica que en general tú Ujú. no tienes tus mandos, o el HQ, el sargento No, primero y demás, no están no. en la misión, sí están presentes en las áreas de staging, como está presente, tal y como está reflejado ahora mismo en el juego, o sea, estaría Ujú. así. Tú vas a Correcto. recibir órdenes con el staff de mando, pero claro, se Depende. van a dar esas De- órdenes de la de- misma manera en la que se suelen dar de manera habitual. Corrígeme si estoy equivocado. a Hasta aquí ver, es así, ¿no? sí y no.
A ver, la orden te activas, o sea, de hecho te activas por iniciativa. En este caso no tienes ninguna orden del cuartel general porque no te, de Del la capitán. compañía, del capitán Ujú. de la compañía, porque él no interviene. Claro, O exacto. sea, estás tú de patrulla y tú eres el Eso es. jefe y eres absolutamente independiente. Por lo tanto, te activas por iniciativa. La otra curiosidad del tema de la iniciativa es que cuando tú sacas la iniciativa general, divides por dos, redondeando hacia abajo. Es decir, Correcto. puedes sacar cero. Es decir, Sí. no tienes mucha iniciativa en estas misiones. Es que de hecho no se trata de una misión de conquistar tierras, sino sencillamente es una misión de exploración. Y por Sí, de hecho, tanto te permiten fallarla. ¿Vale? O sea, de hecho, lo que representa esto es que generalmente son patrullas nocturnas y lo que van a hacer es adecuar el terreno, todo lo que consigas levantar, por así decirlo, es lo que vas a tener ya de cara al sí, escenario siguiente, en el que ya sí entra todo lo que venimos moviendo de manera habitual, con todo el staff y con todas las unidades que entran en el juego habitualmente. Entonces, Ujú. la patrulla generalmente lo que es una avanzadilla que te va a permitir mejorar en cuanto a el conocimiento del conocimiento. terreno y unidades que pueda haber en el mapa, ¿no? Sí, Correcto, exactamente. sí. Mm. Sí, 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 básicamente esa yo, es la idea. yo creo que es un poco rolero estas misiones. Es decir, son misiones en que, sobre todo si es de noche, pues te ayuda a practicar con el tema del aparato pirotécnico, ¿no? Con las luces, con las posibles bengalas para poder iluminar una carta. Y Mm. son las típicas patrullas que te salen, pues, un francotirador, una emboscada, cosas de ese tipo. Entonces es muy temático, es muy narrativo, son bastante divertidas y son bastante ágiles. Y rompen un Entonces, poco la rutina habitual. y otra cosa que también hay que tener en cuenta, como ha comentado Calino, es que si tú ves coberturas, búnkers, casas, lo que vayas descubriendo, eso se va quedando ahí. Se queda para la siguiente patrulla y para el siguiente escenario habitualmente. ¿Vale? O sea, si tú has descubierto que en esta granja has descubierto la granja, pues la granja se queda cuando tú haces la siguiente patrulla. Se queda para ahí, para la siguiente. No desaparece. ¿Vale? No hay que poner o sea, perdón, todas las coberturas que aparecen quedan en el mapa. No, no, Vale, no, un detalle que suele llevar a confusión y que a mí me costó entenderlo es cómo se gestiona el tema de las patrullas, porque el juego te dice, tú solo movilizas una patrulla, sí, un pelotón, sí. exacto, un pelotón, perdón, pero ese pelotón no es que solo manejes uno, es que puedes manejar los tres pelotones. Explica un poco cómo funciona esto. Bueno, a ver, no siempre puedes manejar todos los tres Bueno, pelotones. O sí, sea, hay correcto. patrullas en las que solamente puedes, o sea, todos van a estar aquí en el staging area, ¿no? Y no van a moverse, y tú te puedes mover. Y puede ser que en otros escenarios te dan la opción de que haya un outpost, por ejemplo, aquí, y un boom que sería Un puesto avanzado. un puesto avanzado en el cual puede haber unidades de otro pelotón haciendo la guardia, por decirlo de alguna manera, que te pueden ayudar a cumplir el objetivo, o a cubrirte, o a lanzar Mm, bengalas, o a dar protección por fuego. Básicamente, en la mayoría de las patrullas actúas solo, pero hay algunas, las de Normandía, por ejemplo, que te eso es. permiten asignarte el pelotón de ametralladoras y Mm, como tu pelotón de ametralladoras estaría asignado, formaría parte de tu pelotón y que podrías ponerlo en un outpost para que te dé cobertura de fuego o para que te ayude no sé, cuando vuelves o cuando vas. Lo que pasa es que tú no puedes utilizar ningún mando, ni del staff, ni normalmente, porque creo que en los de Normandía sí te permite utilizar a sí, alguien te del staff. permite, pero con las restricciones habituales. Pues eso. Ujú. Tienes Y que tener entonces, lo visión que y sí, lo tal. que tenéis que tener muy claro es que todos se activan por iniciativa, que nadie va a recibir órdenes del capitán de la compañía, que no vas a tener radio, digamos, de comunicación y que lo único que tienes es que a veces te permiten llevarte a los de artillería para que te ayuden, otras veces no. Las patrullas son muy variadas, es que realmente no tienen un patrón fijo. Mm, Según la campaña varía mucho el patrón de la patrulla. Pero, por ejemplo, en el de Normandía, que es el primero que encontraremos todos, te permite colocar un outpost fuera de la línea del staging Estoy lleno de. Ujú. con unidades. Esto sí, a ver, esto es muy importante.
en un outpost pueden haber las unidades que tú quieras, pero solamente de un pelotón. Es decir, si aquí pones unidades del segundo pelotón, que es el que está haciendo la patrulla en este caso, no puede haber unidades del primer pelotón, ni puede haber un equipo de ametralladoras. Solamente pueden haber unidades del segundo pelotón. Y si los pones del tercer pelotón, solo del tercer pelotón. Ni del segundo, ni las ametralladoras, ni nadie. Bueno, las ametralladoras están asignadas sí, si están libres, no. ¿Vale? O sea que en un outpost solamente pueden haber unidades de un solo pelotón. Eso hay que andarse con mucho ojo, que a veces uno se despista, se emociona cubriéndose. Y lo único que creo que se puede apuntar también es el tema de la experiencia, que obviamente en estas misiones, al haber solo estas unidades en juego, pues son las únicas que van a recibir las únicas que ganan, exactamente, son las únicas que ganan la experiencia. Por eso normalmente en todas las campañas, en un momento u otro, todas las pelotones hacen una patrulla. Ya sea como en Normandía, que los 3 pelotones tienen que hacer el escenario, la misión de patrulla, o no sé, creo que es en las Falklands, primero la hace una, al cabo de 2 misiones la hace otra, y en la tercera misión más allá la hace el tercer pelotón que te queda. Pero normalmente todos los pelotones acaban haciendo una patrulla para igualar la posibilidad de la experiencia. ¿Vale? Que eso tenerlo presente, que no es que quiera que un pelotón destaque sobre los demás, sino que normalmente pretenden que todos crezcan equitativamente. Las patrullas no tienen mucho más misterio, simplemente eso, que tienes que seguir el waypoint que te generes, te pones el 1, el 2, el 3 y el 4, que si lo lees así con esto, de hecho esto así también vale. O sea, colocar 2. ¿Vale? Sí, entonces, para la vuelta. Sí, o sea que de hecho tú limpias una línea y vuelves por la misma línea, eso también vale. Bueno, puede parecer un poco gamey, pero es lo que hay. Te lo permiten las reglas. Normalmente no se trata tampoco de que explores todo el mapa. A ver, con las 3 patrullas, la idea sería que hubieses explorado todo el mapa. Pero con una sola patrulla no se trata de extenderte ni de explorar, porque tampoco tienes la capacidad para ello. Pero vamos, son bastante divertidas. Como no estás obligado a combatir y a detenerte, puedes hacer cosas un poco kamikazes, pero están bien. Por cierto, que si te dejas un HMG con trípode ahí, pues no es la mejor idea del mundo, pero bueno, ya lo quito. Vamos a poner algo más. Sí, sobre todo si es una misión nocturna, lo divertido es que es fácil romper el contacto y es difícil que los combates sean resolutivos, porque la visibilidad, sobre todo si es fuego de armas cortas, pues dificulta mucho los impactos, entonces hace que sea fácil el romper el contacto. Sí. Y otra cosa que también, como comentábamos en el combate nocturno, cuando utilizas la iluminación hay que pensar que no solo se ilumina al objetivo, sino que tú también eres un objetivo y también te iluminas. No solo iluminas al de al lado, sino que tú también te iluminas nuevamente por extensión. Si tú tiras una iluminación de artillería en esta carta, o de mortero, aquí tendrá un -2, pero aquí hay un -1 en todas estas cartas. ¿Vale? Sí. Hay que tenerlo presente. Comenta José Miguel, y mira, esa pregunta es buena. ¿Los contactos limpiados y los contactos activos se mantienen entre patrullas? No, los contactos no se mantienen. Lo que se mantiene son las coberturas y lo que hayas visto. Pero los contactos la carta descubierta, por así decirlo, y los elementos de cobertura. Exactamente, eso. Los contactos no. Los contactos, como ha roto contacto, ellos también se van. A ver, una de las ideas que también, esto a veces, es que parece que a veces el bot o el alemán o el coreano actúa de una forma un poco rara, y la idea de tanto, esto me lo acabaron explicando el Andrew y que le habían dicho, que la idea es que no es que esté actuando de una forma peregrina, sino que él tiene sus propios objetivos que tú no conoces y que por lo tanto no tienes por qué entender.
Entonces el bot actúa como él cree que tiene que actuar, no como tú esperas que actúe. El bot no eres tú. Entonces él hace sus cosas y tiene sus objetivos que no son los tuyos. Y tú te puedes encontrar aquí un tío que tú piensas que debería estar ahí y en realidad él está haciendo una patrulla igual que tú y se va. Igual, lo mismo que haces tú. No tiene una función predeterminada de mantener el terreno o de hacer. No, ellos tienen sus objetivos que tú no conoces y evidentemente a veces hacen cosas raras. Esto de la iluminación es lo que estaba comentando, ¿vale? Si te fijas, aquí tienes un -3, el -1 que hay debajo, quiere decir que todas las cartas alrededor tienen un -1, ¿vale? En este caso, una bengala no. Una bengala te ilumina solamente un hexágono y ya está. Es decir, que si tú pides artillería y estás adyacente, que tengas presente que también te estás iluminando, ¿vale? Que no es tan sencillo. Sí, la iluminación es una cosa muy chula del juego. Y si tenéis artillería, bueno, sabéis que en muchas misiones dice, si estáis jugando misiones nocturnas, disponéis, en vez de morteros, aparte de la munición de alto explosivo, disponéis también de aparato pirotécnico. Pues entonces sería precisamente esto, ¿no? Esta munición de artillería o esta munición de morteros. Pues eso. Vale. Y eso vale también para las defensivas y para cualquier ofensiva, ¿eh? O sea, decir que la iluminación es común a todas las misiones. No tiene una particularidad para las patrullas. Simplemente que ha salido porque básicamente las patrullas suelen ser nocturnas. Sí, hay que recordar que si entonces jugamos una misión nocturna, si vamos al Command Display, aquí entonces juega el límite de visibilidad. Si tenemos límite de visibilidad, es decir, si la visibilidad, recuérdamelo, pero creo que era más de 2, ¿no? Creo que era 3 o más, o era 2 o más. No, 2 o más. 2 o más, ¿no? Vale, que ahora no recordaba exactamente. Si es 2 o más, tenemos visibilidad limitada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya no podemos utilizar la forma de guardar puntos de mando como cuando tenemos visibilidad ilimitada. Con visibilidad ilimitada un veterano tiene 9, pues con visibilidad limitada solo puede guardar como mucho 6. Uno de línea que teóricamente podía guardar 6, solo puede guardar 4. Y un regular, un recluta que podía guardar 4, solo puede guardar 3, ¿no? Si no recuerdo mal. A ver, no, solo 2, perdón, al revés, lo he dicho al revés. Solo dos. Y a ver, una cosa que hay que tener presente. La visibilidad no viene determinada solamente por lo que pone el moon. Si tienes el tiempo, también cuenta. Es decir, si tienes moon y tienes rain, tienes un +4. O sea, moon +2 y rain +2, tienes un +4 de visibilidad, ¿vale? O sea, es acumulativa. No es que tenga solamente la luna o solamente el... Sí, aquí tienes clear, puedes empeorar, entonces tienes mist. Esto todavía no sería visibilidad limitada, pero ahora sí ya, por ejemplo, aquí tendríamos niebla, esto ya sería visibilidad limitada. Aquí tenemos lluvia y no sé si puede empeorar más, tormenta. No. Hay que sacar un marcador distinto, habría que sacar esto de aquí, creo. A ver, se oscurece, ¿veis? Aquí tenemos, puede ser que tengamos nieve y puede ser que tengamos twilight, es decir, que se está oscureciendo. Entonces hay algunos escenarios, algunas misiones, por ejemplo, esto ocurre en la primera misión de Corea, donde hasta el turno 3 o 4 pues tenemos buena visibilidad, luego a partir del turno 5 empieza a anochecer y luego ya esto empeora, se vuelve más oscuro y entra la noche. Entonces aquí tendríamos ya un +4. Este +4 es como un +4 defensivo. O sea que si nos disparan con armas cortas, pues tendremos un +4 de defensa para representar que tenemos poca visibilidad. Ojo, porque la visibilidad no afecta al fuego de granadas, ni de artillería, ni minas, ni nada. Todo lo que sea explosiones, la visibilidad le da igual. O sea, esto lo que hace sobre todo es afectar al fuego de armas cortas. Y tampoco afecta, por ejemplo, el fuego antitanque. Vale, correcto. Sí, la visibilidad es una cosa curiosa porque es verdad, cuando se saca cartas y miramos el tema de si hay impacto o no hay impacto, la visibilidad ya va incorporada en las cartas y en los modificadores. Esto es lo que dice Benjul. O sea, que ya ha calculado, ya ha metido él en esos modificadores, en esas cartas, el efecto de la visibilidad. Sí, ya, es bastante complicado acertar, de todas maneras. Sí, de noche es otro mundo, es otra historia.
Y yo sobre las patrullas, sinceramente, no tengo mucho más, ni se me ocurre mucho más que... Hablando no de patrullas, sino de nocturnas, Sí, hay dos detalles que son, por un lado, el tema de la luminosidad esta que habéis comentado, y luego hay un detalle que sale en algunos escenarios, que es el tema de las gafas de... ¿Cómo se sí. llama? Pero Infrarrojos. esto es algo nuevo, ¿no? No recuerdo yo que estuviera No, en el antiguo. vale, vale. No, Bueno, no, perdón, está en Vietnam. En Vietnam ya Bien, te eso da es. cuatro elementos infrarrojos para que sí, pueda, Eso o es. sea, para que 4 pelotones puedan llevar infrarrojos. A ver, el infrarrojo lo que te da normalmente es un +2. O sea, que Correcto. decir que si tú al +4 le quitas 2, estarías actuando solamente con un +2. Pero cuidado, porque si te afecta. A ver, a ver un momento. Vamos, hay dos, ¿eh? es que El el termal termal este es otro. esto se utiliza para Afganistán, supongo. Ahora lo colocarán para Afganistán, Sí, me imagino. sí, señor, para el Javelin. Sí. Y los de artillería también llevan termal. Mm, El infrarrojo este normalmente te da una visibilidad de 2, de 2, de -2. O sea, tú tendrías +4 que hemos determinado aquí y mm. te quedarías con +2. Te permite ver mejor, pero es un inconveniente. Es que los infrarrojos, si te iluminas, te ciegan. Dicho de otra Claro, manera, si tú has claro, iluminado la carta, no puedes claro. utilizarlo. ¿Vale? Ujú. Sí, sí. Eso es Lo la que no curiosidad que sabía yo tiene. era que era de este último juego. Creía que el anterior también lo traía. No, es que No, el anterior, esto es una incorporación que han hecho para este módulo deluxe, porque realmente en el anterior estos marcadores no existían. Vale, vale, vale. no, Creía que no era cosa del existía, no marcador, existía. pero que la regla estaba. Creía que. Y No, de hecho, estaba, sí, pero en las fichas de Afganistán y de las Falklands lo llevan incorporado. El pelotón, ya lleva este símbolo en la ficha. Hmm. Es que creo que no, que aquí no se puede sacar ninguno de. no. No, Estaba mirando ya. Oh, está capado, ¿no? El público no tiene nada de Afganistán ni de nada, ¿no? no, Vale, pues no. Vale, no pues se si puede, no queréis se pasamos un puede. poco a las misiones defensivas. Sí. Ah, por cierto, simplemente ya, por eso quería sacar esta ficha. Como curiosidad, por ejemplo, si estamos disparando con esta unidad a un alemán, vamos a colocar aquí un alemán. Lo digo para que veáis cómo funciona esto Pero mira, de... mira, fijaros, esta ficha lo lleva. Sí, Lleva la mira termal es esta de aquí, ¿eh? O sea, el vale. dibujito que lleva ahí en el extremo del trípode es este dibujito. Bueno, sí. ¿Seguro? No estoy seguro. No, no, yo No, no es lo tampoco. mismo. Ahora que lo he dicho, no es el mismo, ¿eh? No. No es el Creo que mismo. esta es otro marcador, pero no es este. No, Aquí lo que quería deciros es que vamos a suponer que tenemos estas dos unidades, que es de noche, ¿eh? Pero vamos a suponer que por algún motivo podemos ver cartas adyacentes y podemos disparar a... De hecho, No. en cartas de noche, cuando estamos jugando de noche se puede ver cartas adyacentes, ¿vale? Entonces tú podías disparar con estas dos unidades y aquí ¿qué volumen de fuego estaríamos utilizando? El más potente, pues sería este, ¿no? Ujú. No obstante, si esta unidad tiene infrarrojos, entonces a la hora de aplicar el volumen de fuego hay que tener en cuenta el modificador que otorgaría este marcador al hecho de que esta unidad no tuviera el marcador de infrarrojos. Es decir, si al añadirle este marcador a esta unidad el volumen de fuego es más potente que esta, entonces colocamos el volumen de armas cortas. No sé si me explico. Sí, Sí, sí. O sea, sí, porque hay que este tener en estaría cuenta el aplicando modificador, un más. claro. Este aplicaría un +4, este aplicaría un +2, que con el +2 de la carta, pues bueno, que en un caso sería +1, pero bueno. Este es mejor que este. Sí, o sea que en estos casos la vida puede hacer que un volumen de fuego que a priori es peor, como tienes visión nocturna y te quitas los malus, pues entonces eso te ayudaría. ¿Mm? O sea, es simplemente tenerlo en cuenta que eso es lo que también, bueno, difiere un poco de lo que serían las mecánicas habituales. O sea, al final tienes que tirar con el mejor modificador. Vale, pues Agustín, si ¿Vale? quieres, ponte tú ahora con las defensivas. Vale, las defensivas quizás son un poquito más complicadas. De hecho, son bastante bestias. Las que hay, así como las patrullas son más ligeras, son divertidas,
las misiones defensivas pueden llegar a ser bastante salvajes, especialmente en las campañas de Corea, son brutales. Yo, por ejemplo, también he jugado la segunda misión de la batalla de las Árdenas, que es la segunda es una defensiva, de hecho en muchos escenarios es defensivo, y es brutal. Es brutal porque además los mapas son muy grandes. Pero bueno, ¿qué sería un poco la función de los defensivos? Bueno, los defensivos cambia completamente las tornas. Tú no eres quien estás atacando, sino que es el otro jugador, es el bot el que está atacando, y tú adoptas un papel defensivo. En muchas defensas recibes ataques nocturnos. Por ejemplo, en una de las primeras misiones de la campaña de Vietnam, el enemigo te ataca y tú estás como en una especie de plaza fortificada y te ataca e intenta penetrar, hace pues el típico ataque de asedio que hacían el Vietcong, ¿no? Por sorpresa y, bueno, oleadas humanas atacando las posiciones de defensa. Entonces, lo que ocurre en estos escenarios es que a lo mejor te dice, mira, la segunda hilera y la primera hilera es tu línea principal de defensa. Y tienes que colocarte, creo que lo ha sacado por aquí Juanjo, esta aquí. Ahí está. Esta es la línea principal de defensa. Entonces, esto te dice, normalmente, pues bueno, si yo lo que hago muchas veces es colocar o 4 marcadores si tenemos varios, o colocar varias fichas para delimitar el cuadrado o el rectángulo que tenemos como línea principal de defensa. Entonces, te dice que tienes esta línea principal de defensa y en muchos escenarios te dice que, en escenarios de defensa, que no puedes moverte hacia ninguna otra hilera. Es decir, tu misión no es avanzar, sino es controlar todas las cartas con las cuales empiezas inicialmente. Entonces, el objetivo es, por ejemplo, que acabes la misión manteniendo al menos, me lo invento, 4 cartas o 5 cartas. O que el puesto de mando o que una carta en concreto no caiga bajo mando del otro jugador, ¿no? No sé si había alguna regla o alguna misión que tuviera esa condición así más especial, ¿no? Pero digamos que tu rol es diferente. Entonces, aquí lo que determina este marcador, esta ficha de línea principal de resistencia, es el límite por donde te puedes mover. Entonces, como estás a la defensiva y en muchas de estas misiones ni siquiera te puedes mover hacia adelante, pues entonces es una misión como más tranquila en ese sentido. No tienes que preocuparte por si detecto o tengo que avanzar para detectar a las unidades enemigas. No, ellos te van a venir a por ti. Entonces, en algunas misiones de defensa, no es algo habitual, pero en algunas misiones de defensa dispones también de un puesto de avanzada. Por ejemplo, puede ser que tengas aquí un puesto de avanzada que tiene la misma función que ha explicado Juanjo en la misión de patrulla. Es decir, es un puesto de avanzada donde mejor tienes una ametralladora y, bueno, sirve para ganar un poquito de tiempo y para establecer unos cuantos turnos de defensa o de delay, de retrasar el avance del bot. Pero bueno, en muchas otras misiones esto lo especifica la misión en concreto. Entonces, en otras misiones, en muchas de ellas no aparece este puesto avanzado. A veces te dice que hay un puesto avanzado y no tienes que colocar este marcador, sino que te indica que hay un búnker o que tienes una posición fortificada y que, bueno, ahí puedes colocar tantos pasos concretos y que, bueno, te sirve como un puesto o equivale a un puesto avanzado. Esto puede variar también un poquito, repito, depende del módulo, depende de la misión. Entonces, aquí funciona distinto en cuanto a que la secuencia de juego cambia completamente. En vez de tener la activación del jugador y luego, una vez acabado el jugador, se activa el bot, aquí empezaría primero el bot. Así que el bot comienza primero, luego el jugador realizaría las acciones defensivas y luego volveríamos a repetir. Entonces, claro, cambia completamente la iniciativa. Esto también significa que cuando tenemos que estudiar las tablas de comportamiento del bot, ya no estamos en misiones defensivas, sino que estamos en misiones ofensivas. Entonces, en la hoja de comportamiento de jerarquía de mando del bot, esto creo que lo tenemos aquí en las tablas. Actividad enemiga. Ahí, eso es. Aquí tenemos, ¿veis? Aquí tenemos Enemy Offensive Activity Check. ¿Vale? Entonces, cambia mucho este comportamiento respecto a las misiones defensivas. Porque aquí el bot normalmente, fijaros que tiene acciones como, por ejemplo, avanzar directamente hacia adelante, intentar hacer ataques de granada, avanzar. O sea, prácticamente su intención es avanzar hacia adelante. Entonces aquí tenéis la explicación de lo que significa avanzar hacia adelante, ¿no? Moverte una carta en dirección a la MLR. La MLR es la Main Line Resistance, es la línea principal de resistencia, que es este marcador de aquí.
Es decir, que si aquí tuviéramos unos alemanes que tienen la orden de avanzar, avanzarían siempre en dirección hacia la línea principal de resistencia, que en este caso empezaría aquí, donde empieza este marcador. O sea, la idea del bot es moverse hacia adelante en dirección hacia donde está el enemigo. Esa sería pues un poco la explicación de las misiones defensivas. Entonces, en algunas misiones defensivas vas a disponer de lo que se dice fuego de artillería prefijada. Son coordenadas preestablecidas que te permiten conseguir contactar directamente con la artillería o incluso sacar más cartas. No recuerdo ahora, Juanjo, no sé si te acuerdas, si ahora lo digo de memoria. Esto lo especifican las reglas del escenario, pero normalmente cuando te colocas uno de estos marcadores, creo que... Sí, no recuerdo, es que depende de la misión, pero son coordenadas preestablecidas y no recuerdo si sacabas más cartas o era un éxito automático cuando llamabas a la artillería. Creo que es un éxito automático, pero un momento, 7, 2, 4 y lo miramos. Sí, porque esto depende. Hay misiones en que no aparecen, hay muchas misiones defensivas donde no tienes esto. Pero esto sería... El fuego protectivo no suele estar está muy preciado. No. Esto es un fuego de protección, digamos, son como coordenadas preestablecidas que te ayuda a adelantarte al posible avance del jugador bot. Y luego aparte... Este es Final Protective Fire. Estaba mirando Final Protective Lines. Perdón. Voy. No, esto es... Bueno, es igual. No, es una cosa u otra. Esto ya lo determinará el escenario. Entonces, otro de los dos marcadores que se utilizan son estos dos de aquí. Esto es la última línea defensiva de fuego. Esto no siempre en todas las misiones os va a aparecer. Por ejemplo, en la segunda misión de las Árdenas no hay disponibles estos marcadores, si no recuerdo mal. A lo mejor ahora la estoy cagando. Pero hay algunas misiones donde no te dicen que tengas este tipo de fuego. Entonces, ¿qué es lo que hace estos marcadores? Representa que en el caso de que te superen tu línea defensiva, tú a la hora de hacer el setup puedes colocar estos marcadores allí donde tengas unidades con ametralladora automática. Por ejemplo, aquí esta ametralladora con trípode, la puedes colocar. Dime. Perdón, el Final Protective no lo pone explícitamente, pero lo dice implícitamente. Tienes que pedir todo el fuego, pero lo puedes pedir continuadamente. O sea, lo pides y vuelves a pedirlo hasta que te acabes con tu munición. Vale. Todo lo defensivo es hasta que acabes con la munición. Vale, o sea, es un fuego, debe ser una barrera, creo que es una barrera tipo constante o no recuerdo ahora exactamente. Agustín, tienes una barrita blanca que pone StreamYard, está compartiendo tu pantalla, dale a ocultar, por favor. Sí, perdona. Vale, sí que esto molesta, la verdad. Disculpad. Vale, pues mirar, vamos un momento, voy a coger otra ametralladora. Entonces, aquí tenemos, en algunas misiones normalmente en las misiones defensivas disponemos de bastantes elementos tipo búnkers, posiciones de mando, etcétera. De hecho, una de las piezas nuevas que aparece con este Deluxe son los búnkeres, pero los búnkeres de mando. No sé si aquí aparece uno, Deep Bunker, esto de aquí. ¿Vale? Deep Bunker, bueno, aquí voy a colocar también trincheras, aunque bueno, más que trincheras, sobre todo lo que tenemos son pozos de tirador. Normalmente en las misiones defensivas, por ejemplo, te dice, el jugador puede colocar 2 pozos de tirador por carta, por ejemplo. Entonces tienes que hacer una distribución de tus fuerzas, eso es lo divertido del juego también, que tienes que hacer un setup defensivo y tienes a lo mejor 2 marcadores de pozo de tirador por carta. Entonces tienes que decidir qué unidades vas a colocar en los pozos de tirador, qué unidades vas a colocar en los búnkeres. Los búnkeres, claro, los tenéis que rotar y los tenéis que colocar apuntando hacia donde consideréis que tienen que estar, en caso de que dispongáis de algún búnker. Entonces, claro, si lo tengo apuntado hacia aquí, pues estoy partiendo del hecho de que voy a cubrir solo esta recta, por así decirlo, ¿no? O sea, nos encontramos con las mismas limitaciones que se encontraría el bot si estuviera dentro de un búnker. Y luego estos búnkeres de mando son búnkeres que no ejercen zona de fuego, pero aquí es ideal colocar a los líderes, colocar al alto mando, etcétera. Entonces ya sabéis que estar dentro de un búnker, normalmente en una cobertura, si estás jugando Normandía o Corea, supone perder cobertura con la radio. Pero entonces ahí es donde las misiones defensivas se cambia el tipo de radio y en ese momento es donde el jugador debería utilizar las radios que se utilizan en estos casos, que serían las que son de cable. Eso es.
¿vale? Que son estos teléfonos de aquí. Bueno, no sé si exactamente este. A ver, que hay tantos teléfonos. Sí, Que al final, a mí me vuelve bueno, loco. sí, Pero creo bueno, que sí, hay que darle el la Leino. vuelta. Es uno de esos teléfonos de ahí de... A ver si lo veo. Es que no sé si hay que girarlo. Yo diría que no, ¿eh? No. Online. Bueno, aquí Online. tenemos el online, pero El esto... cable. Sí, pero hay un teléfono que sale como aquí. Bueno, no, este no es. Sí, es que es uno muy gordo, pero no sé. Este es de artillería. Tac. Creo que es este. Es que tampoco es este exactamente, No, ¿no? Pero ese no. bueno, es el típico teléfono de campaña. Es un teléfono, digamos, que tiene la virtud de que tú utilizas cable telefónico. Entonces, el cable telefónico es muy importante para estas misiones porque entonces, claro, si tienes a los líderes metidos en pozos de tirador, o mejor, o en edificios, o en búnkeres, entonces vas a tener un problema de transmisión de órdenes. Entonces, en las nuevas reglas te dice que allí donde haya un líder, automáticamente se supone que ya ese líder tiene, en esa carta ya hay un cable telefónico. Es decir, si ese líder tiene una radio que va con cable, no hace falta colocar el marcador de cable en esa carta. Entonces vamos a suponer que tenemos un búnker aquí, donde tenemos un líder y aquí tenemos al capitán de la compañía. Bien, como tenemos al capitán de la compañía aquí y tenemos a otro líder, el teniente del primer pelotón, en el búnker, no hace falta colocar cable aquí y cable aquí. Se presupone ya que esos líderes tienen cable. Tienen el teléfono y ya tienen cable. Entonces solo habría que colocar el marcador de cable, porque pensar que esto es un marcador que os dan a lo mejor os dicen, tenéis 6 cables y tú utilízalos como quieras. Bueno, pues que sepáis que en este caso, para conectar estas cartas, solo haría falta utilizar un cable. O sea, no hace falta colocar un cable aquí y un cable aquí. Se presupone automáticamente que quien tiene el cable telefónico tiene cable en la carta. De manera que aquí tendríamos conexión y no habría ningún problema. Ahora bien, hay un riesgo de que cuando estalla artillería aquí, si no recuerdo mal, creo que tienes un 50% de probabilidades, es decir, sacarías una carta de forma aleatoria y dices, miro debajo del 2, el 1, por ejemplo, sería que se corta, el 2 que no se corta. Pues el 2 no se ha cortado, seguiría. ¿Qué se corta? Pues, cut, hemos perdido conexión. Entonces, podemos enviar una unidad aquí para que haga reparaciones. Es una opción que tenemos para intentar reparar y que vuelva a establecer la conexión por cable. Claro, esto es muy divertido porque aquí es donde podemos utilizar realmente bien el tema del cable telefónico y así evitar los problemas que podamos tener de comunicación. Bueno, no sé si antes de seguir hay alguien que tenga alguna duda o esto que Sí, acabo de mira, explicar. te preguntaban si el avance de las unidades alemanas se hace siempre hacia adelante o el bot puede avanzar en diagonal. ¿Cómo se determina ese movimiento? Sí, buena pregunta. Bueno, normalmente, a ver, el straight ahead te dice que tienes que avanzar tal como estás, tienes que avanzar. Straight ahead es recto hacia adelante. O sea, si la línea defensiva está aquí, es esto, y el alemán sale aquí, recto es hacia adelante. Si resulta que sale otro alemán y está aquí, recto hacia adelante. O sea, la línea defensiva siempre, nunca va a ser, por ejemplo, esta carta y esta carta. Que en ese sentido sí que entonces nos permitiría movernos en diagonal. No, la línea de defensa normalmente siempre es una hilera de cartas, es un rectángulo, es un cuadrado. A ver, un momento, perdón. Al respecto del straight ahead, hay tres opciones. Una, la que acaba de explicar Agustí. Otra, si estamos en un overrun, lo pone en la explicación del straight ahead. Si estamos en un overrun, se mueve hasta salir del mapa, es decir, no se para porque estemos nosotros ni nada, sigue moviéndose. Y si es un assault, se mueve hacia la unidad enemiga, o sea, amiga nuestra más cercana, ¿vale? Se mueve hacia las unidades más cercanas. Hay tres movimientos, ¿vale? Aquí está explicado. Sigue para adelante. ¿Este tipo de movimientos es el mismo que determina cómo se mueven los tanques enemigos? No, los tanques enemigos se determinan habitualmente en la misión. En la misión, ¿no? te Solo en la misión. te da una hay forma tabla. de actuación del carro. Sí. Vale. Sí, Y otra hay una cosa, tabla. El Final Protective Fire, el de la artillería, estos que estamos comentando aquí. A ver, básicamente la idea es, tú la llamas, no sacas cartas para que se active, pero desde el momento que se activa, si tú no la paras, va a estar ejecutando todas las misiones de fuego que tenga. Es decir, si tiene 5 misiones de fuego, ejecutará una. Si tú no le dices nada, el siguiente turno la volverá a ejecutar. Sin más cartas. O sea, simplemente es un rapid fire, va tirando artillería
va bombardeando la carta hasta que el FO le dice que pare, gastando una acción, o se le acaba la munición a la agencia. Agustí, estamos viendo ahora tu hoja, ¿eh? Sí, lo sé. Estoy mirando, es que quería mostraros, creo que es importante, vamos a ver, misión defensiva, no sé qué aquí en Normandía, ¿os acordáis qué misión era defensiva? En Normandía muy atrás. Si hay alguna es muy atrás. Es que creo que es difícil que la alemana, ataque aquí. En Normandía hubiera, por eso te digo. No, sí, es que... Vete a... Voy a Vietnam, que sí... En O Normandía creo que lo único que hay es un contraataques en algunos. Sí, es que en Normandía no me suena, no recuerdo ahora yo. Sí, no, contraataques. En Bulge, si tienes por ahí también. Sí, el problema es que el Bulge no viene, el escenario no está en para descargar. Ah, mira, aquí creo que ya esta es la segunda misión. Vale, mirad, esta es la segunda misión, ¿vale? Que esta es una misión defensiva, ¿veis? Entonces aquí, bueno, esto creo que lo veis bien, ¿no? Espero. Sí, se ve. Voy a hacerlo más grande. Entonces aquí te dice cómo funciona, 5 columnas, tal. El centro te dice que tiene que ser una zona donde puedas aterrizar helicópteros. Entonces, fijaros que te dice setup del americano. La compañía tiene que hacer un setup en una posición defensiva por la noche. Entonces, coloca todas las unidades en el perímetro y cartas centrales. Entonces, aquí tenéis el dibujo. Este es el centro y esta sería tu línea defensiva. Aquí veis los marcadores que se utilizarían para este caso, que es la línea principal de resistencia, las landing zones, el final protective fire y una zona de evacuación. Entonces, estos marcadores, tú, si no te dice lo contrario, los puedes colocar en esta misión defensiva. Fijaros que aquí, por ejemplo, no aparece estos marcadores, que todavía no he acabado de explicar para qué sirven, que son estos de aquí. Porque, tal como os decía, no siempre estos marcadores aparecen. Depende de la misión, pues te dirán que los tienes disponibles o que no. Aquí, por ejemplo, no los tienes. Y fijaros que disponemos de minas Claymore, de pozos de tirador y búnker. Entonces te dice, pues mira, tienes estos pozos de tirador, las minas Claymore las puedes colocar aquí o aquí o aquí. Entonces, bueno, esto es lo divertido de las misiones nocturnas, o misiones defensivas, no necesariamente nocturnas, ¿no? Que tienes los problemas de visibilidad, el tema de que cambias completamente de chip, y luego que el otro jugador, el bot, va a ser muy agresivo. Luego, fijaros aquí los attachment. Tenemos ingenieros, tenemos incluso aviación, tenemos el típico, el AC-47, que puede lanzar aparato iluminante. Tenemos helicópteros que nos pueden suministrar munición por si vamos faltos de munición. O sea, claro, son misiones que llaman muchísimo la atención, son muy espectaculares y normalmente son muy bestias, en el sentido de que el ritmo de bajas es muy, muy alto. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Sí. No sé si hay alguna pregunta más por parte de... De momento no, pero vale. Destacando un poco lo que tú estás dando en positivo, en negativo, es unas misiones que son bastante menos... las decisiones, por así decirlo... Sí. A ver, sé que en esto igual vais a estar en contra mío, pero por lo menos yo las sensaciones que he tenido en las misiones defensivas es que tus decisiones, tu movilidad está mucho más limitada, entonces tus decisiones son mucho más obvias generalmente. Sí, El setup determina lo que va a pasar. Exacto. Correcto. Sí, o sea, sí. El setup y lo que te saque el bot determina lo que va a pasar. El problema es que... Es vital, o sea... Sí, el problema de las misiones defensivas, el problema de las misiones defensivas es que sí, tienes razón, o sea, tienes menos capacidad de dar órdenes, pero el hecho de que normalmente estas misiones defensivas ocurran de noche ya hace que te estés comiendo menos modificadores, o sea, tienes menos órdenes ya por defecto. Entonces, claro, no tengo que dar tantas órdenes, pero tengo menos órdenes y cuando las tengo que dar, tengo que pensar muy bien qué voy a dar. ¿Vale? Sí. Y luego tenéis que pensar que tenéis un máximo, mientras que con una visión normal puedes guardar hasta 9 órdenes, con visibilidad limitada ya la cosa cambia. Ya no tienes tanta capacidad para hacer cosas. Es más, lo máximo que puedes gastar por activación son 6 órdenes, ya lo sabéis, con buena visibilidad. 4. Pero no. Con buena visibilidad son 6. Pero cuando son limitadas es 4. O sea que tampoco tienes muchas. Entonces, cuando la cosa se complica, ahí es cuando es importante el a veces ir acumulando órdenes con los líderes para intentar tener lo máximo posible, lo máximo que puedas guardar en visibilidad limitada para cuando tengas que puedas utilizar gran variedad de órdenes, ¿no? Entonces, bueno, tiene esa contrapartida. O sea, el juego también escala bien en ese sentido
Es decir, bueno, sí, no vas a tener tantas órdenes, pero tampoco vas a tener capacidad para guardarte muchas más. Con lo cual, pues bueno, sí, no vas a tener que hacer mucho, pero piénsate bien qué es lo que vas a hacer porque no te voy a dar demasiadas órdenes. Correcto. ¿Vale? Entonces, una cosa que es divertida de este juego, de este, digamos, de este sistema, digamos, de patrulla, de misión defensiva, es el tema de cómo funcionan los contactos potenciales. Pero antes de ir a eso, os voy a explicar esto. En algunas misiones te dicen que tienes fuego de protección final. Es como una medida desesperada. Normalmente hay que colocarlo encima de ametralladoras con trípode y tienes que configurar una orden en el aparato pirotécnico. Es decir, solo lo puede hacer el capitán de la compañía. Por ejemplo, tienes que decir, fuego púrpura será activar las líneas de protección final. Y eso lo tienes que codificar con un color determinado. ¿Vale? O sea, utilizar un color concreto. Entonces, el capitán de la compañía, si lanza ese color, automáticamente las ametralladoras disparan e independientemente de la visibilidad que haya, cubren toda su zona de visión. Entonces, como estas ametralladoras hacen fuego segador, colocarían marcadores de volumen de armas automáticas en todas sus diagonales. Fijaros que aquí he colocado la carta de manera que veamos que está haciendo fuego en diagonal, estaría haciendo fuego en esta dirección, y esta ametralladora, aquí veis también el dibujo, el ángulo, estaría haciendo fuego en esta dirección. Problema de esto, que yo pocas veces me he visto obligado a tener que utilizar esto, porque claro, el fuego segador no solo, vale, sí, permite colocar un montón de volúmenes de fuego, pero también puede hacer fuego amigo. No sé si me explico. O sea, hay que tener mucho cuidado porque si te quieres retroceder o quieres moverte a una carta donde se está haciendo ese tipo de fuego, pues puedes salir mal parado. Entonces es una medida muy desesperada. Esto ya es más bien que el enemigo te está entrando en la primera línea de resistencia, que te va a desbordar y va a entrar en la segunda línea o en la posición más de retaguardia, entonces tú ya recurres a medidas desesperadas. Entonces, esto es algo que tienes como opción y en el momento en que tú quieras, tú puedes quitar esos marcadores y decir que ya, no recuerdo exactamente si creo que tienes como una orden o si le das una orden diferente a lo que tenía configurado, entonces automáticamente te quitas esto. Eso es. Exactamente, pero básicamente tiene otras dos particularidades. Una, mientras esté bajo el manto de la ficha, del FPL, no, aunque tenga un enemigo en la misma casilla, no actúa, simplemente. Él no actuará hasta que reciba la orden de hacer fuego protectivo, fuego de protección. Si no, no hace nada, simplemente está pasivo. Y la segunda es que cuando empieza a disparar, gasta 2 municiones cada vez que dispara, por turno. O sea, no gasta una, sino que gasta 2. O sea, si tienes 6, sí. La ametralladora va a disparar 3 turnos, ¿vale? Que lo tengáis presente. Sí, o sea, representa que están apretando el gatillo en plan ya desesperado. O sea, ya es del palo, uff, aquí se me echan encima y vamos a tirar millas porque esto ya nos desbordan. El doble fuego ese que hace siempre se me olvida para aplicarlo. Siempre. Vale. Y la otra curiosidad, bueno, el otro tema es lo que ha comentado ya Agustí, que es que cuando tú para quitar la ficha, lo único que tienes que hacer es darle una orden, decir, pues dispara o haz un spot y entonces ya inmediatamente se quita el FPL y ya pasa a ser una unidad normal. Sí, son desesperadas, pero yo en Corea las he usado. Sí, es que ahí es donde iba a ir ahora. Es que en Corea sí. Cuando se te vienen encima, la verdad, empiezas a ver las oleadas, porque en Corea la curiosidad es que en una oleada van degradando, pero aunque sea un fire team, sigue avanzando. Es la única escenario donde los fire teams se mueven igualmente como si fueran assault teams o como si fueran escuadras. Y siguen avanzando. Entonces, bueno, es bastante agobiante. Sí, sí. Corea además desde el escenario 1, ¿eh? Desde el escenario 1, sí. Corea es durísimo. Sí, y la segunda campaña del Fields of Fire 2, la del ¿cómo se dice? La del lago Chongqing, aquella, no me acuerdo cómo se llama. Sí, Choisin Reservoir. Choisin, esa es brutal. O sea, esa es, vamos, sí. Entonces, claro, aquí las oleadas humanas, las circunstancias puede hacer que lo pases bastante mal. La segunda misión de la batalla de las Ardenas es durísima, ¿vale? Porque te enfrentas con infantería, si tienes artillería, tienes algún bazooka, pero te enfrentas a tigres, a Jack Panthers,
Entonces tienen normalmente una protección, los panteras, etcétera. Te encuentras sobre todo con panteras más que tigres. Pero claro, tienen una protección muy grande y es bastante complicado, ¿no? Entonces, hay algunos marcadores, no sé si están aquí, no sé si estarán en assets, a ver, no creo. Estarán más bien los marcadores de minas, pero minas antitanque, que creo que en el primer volumen de la serie solo hay minas normales. Solo están en el Bulge, si no me equivoco. Sí, y están aquí, y en cambio tenemos unas minas antitanque que son específicas para actuar contra... Ahora no sabría buscarlo, quizás está por aquí. Tiene que estar en el asset. Seguramente, no, seguramente en volúmenes de fuego. ¿No son estas? A ver. -4, estas. No, porque las minas por defecto... No, son estas tipo de... Aquí. Esas son. Sí. Pasa que es curioso, porque sí, pasa que se ven solo... O sea, se ve solo el volumen de fuego, claro. Es lógico. Yo lo que quería era mirar... se puede apreciar en el reverso, en la parte delante del marcador, pues una ficha como esta con una mina antitanque. Eso es. Pero bueno, ahora no sé encontrarla tú. Es como esto, pero es una mina antitanque. Y no sé si aquí aparece, veo que no. No, porque solo están las minas normales y no hay... Bueno, simplemente como curiosidad, ¿no? Bien, la cuestión interesante también de las misiones defensivas es que no hay marcadores de contacto potencial más allá de la zona de resistencia principal. Entonces, vamos a mirar la secuencia de juego. Esto... No sé si estaba... No, es abrir la secuencia de juego F5. Vale. Aquí la tenéis. Gracias. Vale, aquí tenéis, estamos jugando la misión defensiva. Pues empezaríamos primero con el bot. Entonces tenemos evento de HQ y actividad enemiga. Es decir, la actividad normalmente se juega siempre, no jugamos misiones ofensivas aquí en la parte derecha, pues lo jugaríamos aquí. Entonces, fijaros el apartado 3.2.2, que lo primero que dice es, antes de chequear cómo se comporta el enemigo, hay que colocar marcadores de contacto potencial como se indica en las instrucciones de la misión. Entonces, si miramos la misión de Vietnam, fijaros que aparece una tabla, que es esta de aquí, que es una tabla que normalmente no aparece en las misiones de ofensivas. Aquí te dice, en el turno 1, en el centro no vas a colocar ningún contacto, pero en el perímetro vas a colocar contactos potenciales C. Es decir, si vamos de nuevo aquí al mapa, habría que colocar contactos potenciales C en todo el perímetro, menos en el centro. Y claro, esto es progresivo, es decir, en el primer turno tendremos contactos C, luego B. Fijaros cómo va aumentando a medida que avanza la partida. Esto en las Árdenas, por ejemplo, es brutal, porque empiezas con, no recuerdo, creo que empiezas suave, pero luego ya empiezas con As, con Bs, y te empiezan a entrar tanques, infantería montada en tanques, y es una burrada. Bien, pues esto es lo que determina cómo funciona. Entonces, esto significa que el mapa empieza así. Ah, mira, ya la has colocado, la has encontrado. Sí. Es esta. Perfecta, no la sabía ver. En assets al final. Vale. Pues entonces, vamos a suponer que tenemos esta misión y nos dice que llega el momento y colocamos contactos potenciales aquí. Claro, ¿qué pasa? Bueno, vamos a suponer que todos estos contactos son los mismos, ¿no? Colocaríamos todos estos contactos, entonces cuando llega la fase de estudiar los contactos, pues es como si nos hubiéramos movido a una carta con contacto. Como tendremos en todas las cartas unidades amigas, esto va a empezar a generar contactos potenciales. Entonces, esta es de las pocas misiones donde un contacto potencial enemigo puede aparecer en una carta que no esté dentro de la línea de visión del jugador humano. Normalmente, los contactos potenciales obligan o requiere que puedan ver la carta que ha generado el contacto y de normal tienen que disparar sobre la carta que ha generado el contacto. Bien, pues por ejemplo en las Árdenas esto no es así. Depende de la misión. El enemigo puede aparecer súper lejos, puede aparecer en una carretera porque así lo indica el setup. Todo esto te viene muy bien explicado en la misión en concreto. Entonces esta es otra de las grandes diferencias de funcionamiento de estudio de los contactos potenciales. Entonces claro, ahí está la gracia. Te puede aparecer una unidad que se está intentando infiltrar ya directamente aquí, o una barrera de artillería que te cae aquí, o un tanque que aparece aquí o te aparece en la carta adyacente. Bueno, en fin, ahí está un poco la gracia de cómo funcionan estas misiones. O te puede aparecer una oleada humana,
otra oleada humana que va avanzando y ya se va complicando las cosas. Estos Sí. son todos los grandes cambios. Sí, suelen ser misiones en las que estás bastante apurado. Entre la poca capacidad de órdenes que tienes, que la visión está muy reducida y que es muy fácil que aparezcan bastantes enemigos, la cosa se complica. Sí, si miramos aquí los contactos que pueden aparecer, bueno, fijaros aquí, mirar este mapa, la cantidad de unidades que pueden aparecer y en un montón de sitios diferentes, ¿no? Entonces, si miramos los paquetes, por ejemplo, pues mira, incoming, mortero, base de fuego, asalto, ¿m? Un intento de una escuadra y oleadas humanas. Pues las oleadas humanas es algo bastante frecuente tanto en Corea como en Vietnam. Es normal que esto no ocurra con los alemanes. Los alemanes, por ejemplo, las arden así porque representa que van montados en vehículos blindados, se sienten seguros con la protección de los blindados, pero no es algo frecuente verlo en otras nacionalidades. Los japoneses también hacen una especie de carga Banzai, ¿no? Bueno, en fin, pero claro, es bastante temático, ¿no? Nos enfrentamos nuevamente a enemigos que son muy dados a este tipo de tácticas, de oleadas humanas. Entonces, las oleadas humanas tienen sus propias reglas en el juego. Y bueno, aquí ya Juanjo y Calino ya han explicado un poquito antes lo que significa, ¿no? No sé, poco más, no sé si me he dejado algo más, pero yo diría que este es un poco el funcionamiento, las mecánicas de las misiones defensivas. No sé si hay más dudas. No hay consultas. Vale. Bueno, vamos a dejar un margen por si alguien quiere algo. Ya puede aprovechar hoy porque creo que de aquí ya poco más vamos estas sesiones las vamos a dar por concluidas con esta última sesión. Entonces, si tenéis alguna duda, aunque no sea de esto, aprovechad ahora, ¿vale? De las misiones de este tipo no hay mucho más allá de que, bueno, hay el escenario, dependiendo qué circunstancia, pues te puede venir con detalles que igual no hemos tocado, pues lo que hablábamos un poco, ¿no? O igual que hemos comentado antes, como hay la posibilidad de la visión nocturna y todo esto que hemos comentado, pues hay pequeños detalles que igual no hemos tocado y que un escenario te puede poner a tesitura de tener algún encuentro, alguna cosa que sea novedosa, ¿no? Pero ya lo poco que pueda quedar del juego son 4 frases, es decir, que en cuanto leas lo que te está representando que no hemos tocado, lo vais a aprender bastante sencillo. Yo creo que lo más importante del juego ya lo hemos tocado, los conceptos más, incluso menos habituales, han sido tratados y no sé si hay alguna otra cosa que vosotros veáis o que en algún momento a vosotros os haya costado o que hay algo, no sé, os pregunto a vosotros dos, a Juanjo o a Agustín, algo que hayáis visto que igual sea un poco confuso, no sé, en mi caso por lo menos yo creo que hasta aquí me hemos tocado. No, hay reglas, sí, hay reglas muy específicas o muy particulares, ¿no? Pero en general es cuestión también de practicar, ¿no? Porque, Exacto. o sea, tampoco... Yo El lo que iba otro a día, decir, por ejemplo, hay que jugar para ir viendo, pero no. Y sobre sí, todo no cacicarse. O sea, no es un juego que requiera el cumplimiento estricto de una regla o si te equivocas, pues sigues para adelante y no hay ningún problema. O yo, si no puedes interpretar, te sugieren que randomices la decisión y sigas, ¿no? Yo lo que No es animaría a la un... gente que juega la serie es que es muy habitual jugar misiones de asalto, porque el juego está lleno de ellas, o sea, es lo que más, asalto me refiero a de ataque, las que tú estás atacando. Y yo hasta que no ha salido este módulo no había jugado nunca ni tanques, ni misiones defensivas, ni patrullas. Reconozco que a mí las patrullas no me llaman, no es algo que disfrute mucho con ellas, pero es verdad que le da un sabor al juego muy diferente y te presenta una forma de jugar diferente que es muy temática. Yo esa parte también la veo. Las defensivas son una forma de juego en la que la angustia y el agobio lo tienes presente desde el minuto 1. Cambia totalmente la perspectiva del juego y le da una diversidad muy interesante. Además, cada misión defensiva es muy diferente a otra. O sea, no se parecen mucho una y otra. Y os animaría a que jugáis un escenario, una campaña, incluso que incluyera todo, ¿no? Meteros ya pues, por ejemplo, Corea es muy dura, pero por lo menos, por ejemplo, te trae misiones de ataque, de asalto, de defensa y de patrulla. Entonces, una forma de jugarlo es darle a eso. De hecho, yo en Corea estoy disfrutando de todas las misiones porque es uno de los que os digo, como os digo, trae todo, ¿no? Por mi parte, por lo menos, os animo a que descubráis el juego también en estas misiones que no son tan habituales y que también molan. Pero bueno,
No sé, ¿quieres enseñarnos algo de ahí? Bueno, aquí veis sí, fijaros las misiones defensivas, mirar esta, por ejemplo, la segunda de Corea. Mirar cuántas cartas. Entonces, esto ya es una burrada. Claro, os he mostrado aquí un escenario. Esto normalmente no ocurrirá. No vas a tener una misión defensiva así. Normalmente las misiones defensivas son muy ambiciosas. O sea, hay un montón de cartas, como podéis comprobar. En la misión, aquí podéis ver la línea principal de defensa, que serían estas cartas de color marrón. Fijaros aquí además que os dice que hay que colgar 2 pozos de tirador por carta y tal, ¿no? Y aquí podéis ver que tenemos un montón de cosas, con controles tácticos, incluso tenemos como marcadores de ruta. Bueno, porque es que cada misión es un mundo. Entonces, leer aquí para saber exactamente qué significa esto de los marcadores de ruta, porque hay que utilizarlos en esta misión. Fijaros que también tenéis como un objetivo registrado que nos da un +1 para llamar a la artillería. O sea que es una pasada. Las misiones de Corea requiere que los jugadores dominen bastante el sistema. O sea, no saltéis a Corea si no estáis sueltos, porque si no... Este escenario, en concreto, yo no lo he conseguido pasar nunca. Siempre sabes que cada escenario en principio son 2 veces por escenario. Si lo consigues, pues lo superas. Y si no, yo no lo he superado nada. De hecho, he pasado a la siguiente escenario superado porque no lo conseguía nunca. Bueno, además el tema es que se generan con muchos marcadores. Tienes que tener mucha soltura con el sistema, si no te volverás loco de decir, ¿y ahora qué pasa? Y si estás dudando de que no sabes qué pasa cuando cambias de carta, si se actualiza el volumen de fuego, pues ni te plantees hacer todo esto. No. O sea, ves poco a poco, juega los escenarios más pequeñitos de Vietnam, de Normandía, y luego pues vas saltando, vas jugando. Y al final tienes tantos escenarios y tantas temáticas distintas, tantas campañas variadas, que al final cada uno se siente a gusto con el juego, ¿no? Con el juego que... Mira, con la campaña que más le viene de gusto. Ahora enseña el primer escenario de esto, porque fíjate que en tienes este despliegue, y ahora si vas al primer escenario es lo opuesto. Es un escenario súper estrecho en el que estás en un desfiladero. Sí. Y solo vas a jugar, de hecho, si no recuerdo mal, en la segunda, la tercera y la cuarta carta. Creo que la quinta y la sexta... Bueno, sí, es que el problema es que la primera intento creo que tienes... Mira, aquí lo pone. El primer intento tienes solo... No, creo que lo ponía... A ver, creo que lo ponía aquí arriba. Solo tienes... El primer intento creo que solo tienes 6 turnos, ¿puede ser? Sí, puede ser. Mira, el primer intento solo tiene 6 turnos. Entonces, ¿qué pasa? Que del día 1 al 4 del turno 1 al 4 tienes visión buena, pero a partir del turno 5 empieza a anochecer y luego el turno 6 ya de noche. Entonces tienes un segundo intento, que esta vez de 10 turnos, entonces ahí arrastras las consecuencias. De hecho, por aquí te explica en algún lado. Aquí, entre misiones, selecciona 2 cartas aseguradas y coloca 2 nuevos pozos de tirador y coloca un búnker de mando. O sea, vas avanzando, pero claro, cuesta horrores. Entonces, pues bueno. En esta misión te da 4 intentos, ¿eh? Sí. 4 intentos. Ya directa, ya de salida. O sea, y te explican cómo va a ser cada uno de los intentos. A ver, yo he conseguido terminarla en 2. En una es imposible no, pero vamos, has de tener una potra enorme. Pero en dos es posible, ¿eh? No. Ver, el problema es que el problema es que el coreano viene con tanques. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Dependes mucho de la suerte de las cartas en un momento dado para lo que te salga, lo que venga y lo que vayas destapando. Pero sí, son muy complejas. Corea realmente muy compleja, requiere un dominio del juego realmente importante. Por cierto, que no hemos hablado de cómo funcionan los vehículos o qué ocurre con los vehículos del bot. El bot siempre tiene vehículos. Cuando tiene vehículos, siempre viene en la misión una descripción de cuáles son las prioridades de los tanques a la hora de activarse. Entonces, por ejemplo, allí donde hay vehículos, normalmente el bot siempre activará durante su fase de actividad para estudiar qué hace. Lo que hace es colocar una ficha de activación a los vehículos blindados. Y luego, cuando llega la fase de vehículos, se sigue esta prioridad. Por ejemplo, hacer fuego antitanque contra cualquier vehículo americano. Segundo, concentrar el fuego sobre cualquier unidad de bazocas o equipo recoil. Este es un cañón antitanque, una especie de rifle antitanque. Moverte hacia la carta más cercana con la mejor cobertura e intentar concentrar el fuego sobre una LMG o HMG. Es decir, has de seguir estas prioridades que determinan cómo se comporta el bot. Fíjate que aquí a veces me ha supuesto, por ejemplo, ese movimiento de hacia la mejor cobertura. Sí. A veces esto hace que no vaya hacia el enemigo. A veces a mí me ha pasado que correcto. muy lejos sí. y se van más para atrás a veces. Y dices, sí.
Ya, bueno, no lo haces, pero no, bueno. Sí, pero también, sí, pero está bien porque no sabes, o sea, puedes predecir que va a ocurrir, pero como a veces el mapa cambia las circunstancias, hace que el bot no sepas muy bien por dónde van a ir los tiros, ¿no? Es un poco la idea. Y luego, por ejemplo, mira, una duda que me ha surgido con este detalle. Cuando ya estás en la carta con mejor cobertura, ¿Sí? ¿vas a la siguiente con mejor cobertura o lo Es mantienes? que sí, aquí no te está diciendo que busques, aquí lo que te está diciendo es que busques, o sea, si tú llegas a este tercer punto, te has de mover. Claro, eso es. Sí. O sea, entonces si llegas aquí, te has de mover y has de buscar la carta con mejor cobertura. Entonces, claro, puede ser que al salir de la carta donde estés perdiendo cobertura, porque a lo mejor esa carta es la mejor de todas. Claro. Pero aquí el juego te dice, cuando estás aquí, el tanque se mueve, o sea, tarde o temprano los tanques se tienen que mover. Entonces tienes que buscar la carta más cercana que tenga mejor cobertura, pero moverte te tienes que mover. Sí. A no ser que hayas tenido que hacer primero el primer caso o el segundo. Pero si llega el tercero, esto lo que permite es dar movilidad y que ocurran circunstancias diferentes, que poco a poco el tanque pueda ir cambiando de prioridades. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, chavales. Vale. No sé si Por queréis tocar algo, por si acaso os doy un ratillo, pero... Bueno, aprovecho para comentarlo. Tenemos la segunda academia, todavía quedan plazas. De hecho, creo que quedan la mitad. O sea que si queréis, todavía tenéis hueco. Van a ser 3 sesiones en las que vamos a jugar 3 escenarios, o sea, el mismo escenario en tres días. No hace falta ningún tipo de experiencia previa, o sea que os animamos a todos. Estaremos los 7 profesores, incluso un octavo que hemos conseguido reclutar de la antigua academia, o sea, de la primera academia. Y bueno, creo que ya lo hemos comentado en la anterior también, pero bueno, por no ser pesado, lo dejamos aquí. No quiero seguir insistiendo. Si queréis cualquier información en la página web de la Academy, está todo ahí planta, ¿vale? Bueno, gracias a todos. Un placer. Darle las gracias a Agustí y a Juanjo por su tiempo, por volver a estar por aquí. Mira, antes de nada, Horus, una duda sobre el disparo AT de reacción. A un movimiento de vehículo, por ejemplo, el disparo AT de reacción en cada carta en la que el vehículo se mueve o solo en la última carta. No, la última carta. Eso siempre es en la última carta. El disparo de reacción. No. Carta. Tú entras en una carta, ahí te pueden hacer fuego de reacción quien quiera. No. El de AT no. Sí. A ver, tienes, en cada carta tienes el fuego de cuando el BOF, las cortas, el BOF. El BOF de donde llegas, fuego de reacción. El BOF en esta carta, el BOF en esta otra carta y el fuego de reacción. Siempre hay un fuego de reacción, siempre. Cada vez que te mueves lo hay. Y si no te mueves, también. Claro, o sea, el fuego de reacción es un fuego de oportunidad. Si alguien tiene línea de visión sobre el vehículo, aunque no se haya movido, puede reaccionar. O sea, es cuestión del jugador que defiende. Si el bot se mueve, tú le puedes disparar incluso si se mueve o no se mueve. Porque si tú tienes línea de visión, el fuego antitanque es ventanas de oportunidad. Tú tienes línea de visión, le puedes disparar. Y otra cosa que no hemos comentado, que habitualmente cuando hay tanques o hay antitanques o hay una orden de prioridad también para cómo actúan. O sea, normalmente todos los tanques actúan. Esto no lo explicamos así en otro vídeo, ¿eh? Pues si lo expliqué mal, es que creo que alguien lo ha comentado, que yo, esto si lo expliqué así, vamos, yo al menos, a lo mejor es que a veces en este juego decir las cosas, expresarse bien es importante y a veces por muy bien que te expreses, a lo mejor alguna palabra en mal colocada da un significado distinto. Pero tú cada vez que te mueves con un vehículo, claro, tú no solo tienes que estudiar el volumen de fuego de la carta donde estés partiendo, sino el volumen de fuego de la carta donde llegas, y si ahí hay un bazooka enemigo que te puede ver, pues te puede disparar sin ningún problema. Y aunque luego quieras seguir moviéndote a otra carta, pues en esa carta te volverán a disparar si es posible. Pero evidentemente no lo harán aquellas unidades que ya hubieran intentado hacerlo y que quedarían ya como disparadas, lógicamente. Pero sí, no hay que esperar a la última carta para hacer el fuego de oportunidad. O sea, el fuego de oportunidad o los fuegos que haya que hacer, hay que hacerlos a lo largo de todo el movimiento, tanto al inicio como al final, como entre medias. O sea, piensa que el buff en una carta, cuando te mueves, lo recibes 2 veces. Que lo tengas claro también. O sea, si estás en esta carta, recibes el buff
de esta carta. Si te mueves a esta, recibes el buff de esta carta y además el fuego antitanque. Si te vas a mover a la siguiente carta, recibes el buff de esta carta otra vez, recibes el buff de la nueva carta y el antitanque otra vez. Y así hasta te muevas donde te muevas. Y otra cosa que estaba comentando es, normalmente cuando hay tanques, antitanques, camiones, half tracks, hay un orden de prioridad que dice cómo actúan los ATs. Es decir, dice primero todos los tanques, después todos los half tracks, después todos los camiones, después todos los cañones antitanque y bazocas. No actúan todos mezclados, ¿vale? Pero sí, claro, aquí te lo pone. Aquí te pone, por ejemplo, cómo actúan los vehículos enemigos. Pues primero activarían los tanques, luego los cañones de asalto, luego los Haltraf, los tracks, los jeeps y los cañones antitanques, etcétera. Vale, y entonces, pero cuidado, un cañón antitanque, fuego de reacción lo puede hacer en cualquier momento. O sea, ese es el orden en el que actúan los que tú has activado como activados en la fase para la fase de vehículos y están marcados como activados. Pero activados o no, todos aquellos que tengan capacidad AT antitanque disparan o pueden disparar en cualquier momento como fuego de reacción, independientemente que estén o no activados. Eso sí, en cuanto lo hagan, quedan marcados como que han hecho fuego o movimiento y ya no pueden hacer nada más en ese turno. Sí, hay que recordar que el fuego de reacción o el fuego de oportunidad, digámoslo como queráis, no es necesario haber activado previamente a ese vehículo o a esa unidad. Es un fuego de oportunidad que tienen, es como una ventana de oportunidad que van a tener sí o sí si ven algún vehículo enemigo en línea de visión y que le pueden disparar. Y otra cosa que también es importante es que es alterno. O sea, mueve un tanque del jugador activo, mueve un tanque del siguiente, mueve un tanque del activo, mueve un tanque del siguiente. No es... una pregunta más. Sí. Sí, bueno, en ese aspecto más que nada, porque eso ya lo hemos dicho, eso ya sí que estaba bien detallado, lo que estabas comentando, Juanjo. Pero bueno, J. Migueli nos dice, una de radios, un sargento sin radio en una carta con un HQ pelotón con radio, ¿puede usarla para dar una orden? No. Puede recibir una orden que le venga, que se la den a él a partir por la radio del oficial. Pero él no puede dar una orden por esa radio. Mira, voy a hacer un ejemplo de algo que sí se puede hacer. Vamos a suponer que tenemos aquí al sargento, tenemos al observador de morteros, o mejor dicho, vamos a poner al líder del primer pelotón y al sargento aquí, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a suponer que estamos en esta situación y queremos bombardear a un francotirador que tenemos aquí. Bien, resulta... Bueno, aquí vamos a ponerlo así. Este sargento quiere llamar al observador de morteros para decirle que bombardee aquí. Y resulta que el observador de morteros no tiene radio de compañía, tiene radio para ponerse con el batallón, pero no tiene radio de compañía. Así que el sargento no puede ponerse en contacto con este. Bien, le puede decir al teniente del primer pelotón que le diga al de morteros que bombardee aquí. O si tenemos un pelotón, aquí es un pelotón, una unidad de morteros pesada, que no creo que tengamos aquí ninguna, pero si fuera una unidad de este tipo, a ver, MG, support, no sé si tenemos aquí latch, no, observadores, core units. No, aquí, esto de aquí. Entonces, si tenemos esto, pues lo mismo, si esta unidad no tiene radio, nosotros podemos llamar al teniente primer pelotón para que le diga al mortero que bombardee aquí. Podemos hacer de transmisor, utilizar a este teniente del primer pelotón para que haga de transmisor e informe sobre la ubicación del enemigo y poder bombardear. Y observar otro pequeñito detalle que lo ha hecho súper bien Agustín, que es que el equipo de morteros no está ortogonalmente puesto con respecto al alemán, pero a pesar de todo le puede disparar porque lo está visualizando el sargento que sí lo está. Sí, y es el único fuego que se puede hacer fuera de las líneas de horizontales correcto. Horizontales, verticales y diagonales, ¿vale? Sí, de hecho, sí. Y de hecho esto no genera un PDF, pero en cambio si el mortero estuviera aquí sí que genera PDF.
Claro. Y entonces esto tiene repercusiones en el gasto de la munición, en el sentido de que este mortero va a seguir colocando el volumen de fuego aquí de forma indefinida hasta que no le demos alto al fuego. En cambio aquí le hemos dado una orden y solo hará fuego una vez. O sea, es un fuego más controlado. Hará fuego, no nos ha ido bien, venga, vuelve a intentarlo. Pero en cambio, si lo tenemos aquí, el tío irá pum, 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 turno tras turno, bombardeando sobre el mismo sitio. Porque ya sabéis que si colocamos un PDF, vamos a seguir disparando hasta que no demos una orden de cambiar de carta, hasta que no haya humo o hasta que vengamos aquí y digamos que queremos parar el fuego y entonces no haya ya nadie, ningún alemán en su zona de tiro. O sea, son pequeños detalles. Pues ahora sí, creo que hemos respondido todo. Miguel y creo se ha quedado contento. O sea que... Bueno, chicos, pues lo dicho, muchas gracias a los dos. Ahora sí me despido. Gracias a Juanjo, gracias a todos. Y nada, a vosotros, muchas gracias. Nos vemos el primer día de la academia, que no sé qué fecha es, pero creo que es ya en el mes que viene, si no recuerdo mal. Sí, a finales del mes que viene empezamos y 3 jornadas seguidas, 3 martes. Y si cualquiera tiene cualquier propuesta que tenga que ver con el juego, que no hayamos resuelto, que haya cualquier duda o cualquier cosa que nos queráis proponer que se pueda hacer, somos todo oídos. Muchas gracias, pareja. Si queréis despedidos, Juanjo. No, por mi parte ya está todo dicho. Muchas gracias a todos y venga, a darle caña, porque esto si no le das caña te olvidas. Y Agustí. Pues lo mismo, a disfrutar y a jugar y oye, que hay muchos escenarios y muchas campañas. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.